¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Martín Sánchez Marco Antonio, de la secuencia 2NV41, para la materia Fundamentos de Ingeniería de Software con el profesor Cortés Noriega Miguel Ángel. En este video ensayo vamos a hablar del producto, el proceso y el proyecto en la ingeniería de software. Todo software lo debemos de ver primero como un producto, es decir, todo producto tiene cierta función en específico y el software no es la excepción. En este caso, para el software, lo primero que tenemos que hacer es ver bien las estimaciones cuantitativas y organizar un plan organizado. Después, hay que tener una información sólida disponible. ¿Esto por qué? Porque para hacer todo proyecto de software se requieren estas capacidades y sin ellas no podremos llegar a ningún lado. A partir de ellas nuestro software definirá si tiene éxito o no, y es por eso que debemos de hacer un análisis detallado en los requerimientos del software y proporcionar la información necesaria para que los desarrolladores puedan hacer el software. Claro está que pues debemos definir bien los requerimientos y que estos deben ser fluidos, y también debemos tener en cuenta que estos pueden cambiar conforme avanza el proyecto. Muy bien, esto sería para el producto. Después seguimos con el ámbito de software. Todo producto tiene ciertos lugares o propósitos en el que se va a llevar a cabo. Este sería nuestro ámbito y tenemos algunos factores que nos ayudarán a darle un ámbito a nuestro software. El primero que sería el contexto. Este ámbito se refiere a en dónde va a encajar nuestro sistema y bueno, qué restricciones le imponemos como resultado del contexto. También tenemos los objetivos de la información, es decir, los datos, objetos que serán visibles para el cliente, estos cómo van a procesar una salida, y los otros datos que son los que van a ser requeridos de entrada para después ser procesados y mostrar una salida. Después tenemos la función y desempeño, que esto se encarga de realizar el software para transformar los datos de entrada y de salida. Estos son algunos puntos de nuestro ámbito de software y debemos de tener claro que debe ser en un entorno objetivo y debemos de expresar nuestros datos cuantitativos, nuestras restricciones y limitaciones. También en este caso abarcaremos el costo del producto y algunas restricciones que tendría que ver con el hardware también. Después tenemos lo que muchos conocemos, la descomposición del problema. Para los desarrolladores no es nada nuevo el concepto de divide y vencerás. ¿Por qué? Porque en un problema que es demasiado complejo, nosotros lo podemos dividir en módulos, haciéndolo de una manera más fácil de atacar y resolver. También esto nos ayudará a ver cómo las estimaciones en el costo se van planeando. Entonces en este calendario vamos a ver si esto va de acuerdo a lo planeado con lo real. También debemos entender que pues los datos los vamos a descomponer en pequeñas partes para que su comprensión sea más razonable, y estos son los que van a ayudar a producir el software. Después tenemos el proceso. El proceso es una parte muy importante y debemos de tener en cuenta que el proceso debe ser adecuado y flexible para cada proyecto de software. No podemos emplear un proceso lineal o incremental para diferentes proyectos. Siempre vamos a buscar el que más se adopte a nuestras necesidades, al equipo de trabajo, a los clientes también. Es lo que debemos de tener en cuenta. También debemos tener en cuenta para elegir nuestro proceso las características del producto, el entorno donde se trabaja el equipo de software, y tenemos de tener en cuenta muy claro un plan de proyecto preliminar que será la base del conjunto de las actividades del marco conceptual del proceso. Una vez que hemos establecido esto, pues podemos empezar con la descomposición del proceso y crearemos un plan muy completo. Después vamos a pasar a una fusión de producto y proceso. En esta fusión de producto y proceso se define muy bien la organización de software. Aquí podemos entrar desde lo que ya vimos antes, desde el proceso del software, que es la comunicación, la planificación, modelado, construcción y despliegue. Aquí los miembros del equipo van a trabajar en función del proyecto y van a aplicar cada una de las tareas que se asignaron en el marco conceptual. Entonces, pues aquí vamos, después de esto ya podemos evaluar nuestras fechas de inicio y de término y si van de acuerdo contra nuestras fechas apropiadas a lo que nosotros planeábamos.
y si nuestro proyecto de software va de acuerdo al plan perfectamente organizado anteriormente. Después vamos a tener la descomposición del proceso. Aquí, pues como se mencionó antes, es de vital importancia que sea flexible y podemos elegir entre diferentes procesos, ya sean lineales, incrementales, iterativos, concurrentes o ensamble de componentes. Claro que estos modelos de proceso de software van a tener que tener mucho que ver con el ámbito de nuestro software, porque para algunas pequeñas softwares no es lo mismo que para los grandes. Por ejemplo, por mencionar algunas tareas, en un pequeño software podemos desarrollar una lista de clarificación de conflictos, desarrollar un conjunto de enunciado del ámbito, revisar el enunciado del ámbito con todos los interesados y modificar el enunciado. Estas son algunas actividades en la tarea de la comunicación para un pequeño software. Pero si lo vamos a, a ver en un software ya especializado en una empresa con ciertos requerimientos, pues estas tareas desde el principio de comunicación se van a incrementar, sino es que hasta el doble, sino vamos a empezar con revisando la solicitud del cliente, luego vamos a planificar y calendarizar una reunión, luego vamos a realizar una investigación, preparar un documento, vamos a realizar una reunión, vamos a desarrollar conjuntamente manifestaciones que reflejen las características de los datos, luego vamos a revisar cada mini especificación o usar casos de uso para ver su exactitud, ensamblar las mini especificaciones, revisar el documento y modificar el documento. Todo esto son actividades que van en la primera parte del proceso, que es la comunicación, pero estas son más complejas y más detalladas porque son precisamente para eso, para un software más complejo y más detallado. Después en el proyecto, pues para los desarrollos es de vital importancia que su proyecto llegue a ser exitoso. Y también debemos de entender que muchas veces esto no siempre suele pasar de este modo. Y tenemos algunas señales que nos ayudarán a entender por qué nuestro proyecto no fue exitoso. Una, porque de las más importantes podría ser porque el personal de software no entiende las necesidades del cliente. También cambiamos la tecnología elegida, las fechas límites son irreales, los usuarios son resistentes, pérdida de patrocinio, el proyecto carece de personal con habilidades adecuadas. Todo eso tiene mucho que ver con la elaboración correcta de nuestro proyecto, y si algunas veces caemos en alguna de estas partes o notamos alguno de estos puntos puntos erróneos, debemos actuar inmediatamente y evitarlos o corregirlos la mayor parte del tiempo para que nuestro software no llegue a un fracaso. Entonces también tenemos algunas actividades que nos pueden ayudar a que nuestro personal siempre esté capacitado y conforme con su trabajo. Una de ellas, pues es la primera y más importante, es que debemos entender bien el problema que debemos resolver y establecer objetivos y expectativas realistas. Esto nos ayudará a no divagar y a ver qué tan coherente es nuestro trabajo y nuestro pensamiento a largo plazo para la realización del software. Después vamos a mantener la cantidad del movimiento. Esto que es, si nuestro personal ya está trabajando y le está echando ganas, debemos de incentivar o motivarlos hasta a que el software se entregue o algunos requerimientos se entreguen en las fechas planeadas. Y si esto se logra, pues claro que sí, a nuestro personal debemos de darle un incentivo, un agradecimiento, una muestra de apoyo, de que se vean que ellos son parte importante del proceso del software. La siguiente sería, pues vamos a registrar siempre el progreso. El progreso lo vamos a registrar mediante productos operativos, ya sea algún modelo, algún código fuente, y estos que se producen, siempre se van a probar. Estos serían los progresos que vamos a ir rastreando conforme nuestro proyecto siga avanzando. También hay que tomar decisiones inteligentes. En la mayor parte del tiempo, a veces que lo simple hace más. ¿Y esto por qué? Porque si tenemos algún software que es familiar con un proyecto, podemos utilizar su código y podemos basarnos también en otros softwares ya existentes para realizar nosotros. No copiarlos, sino basarnos un poco y adoptarlos a lo que nos están pidiendo. Y también no hay que ser demasiado arriesgados. Si vemos que hay un riesgo obvio, pues obviamente no tenemos que ir por ese camino, sino evitarlo todo el tiempo y siempre asignar el tiempo necesario a las tareas. Nunca vamos a forzar las actividades, siempre vamos a buscar el tiempo que sea necesario
para que estas actividades se realicen pues con calidad. Y pues vamos a realizar también un análisis post-mortem por último, que vamos a aprender nuestras lecciones en cada proyecto, vamos a ver qué falló, si lo hicimos bien, es decir, una retroalimentación una vez que hemos terminado nuestro proyecto. Y algo importante es vamos a evaluar nuestro calendario, es decir, si nuestras fechas de planeación coinciden con nuestras entregas en tiempo real. Si es así, pues quiere decir que llevamos a cabo una buena planificación, una buena revisión y un buen proceso en nuestro desarrollo de software. Y si no es así, pues hay que ver qué es lo que pasó ahí y rectificarlo para que esto no suceda en futuros proyectos. Esto sería parte para el proceso, el producto y el desarrollo de software. Gracias por su atención.